el Pero estacionamiento. total, ¿no? Absoluta. Si se fijan, esto es lo que es una desfragmentación. En realidad, la fragmentación del territorio es uno de los temas que a mí más me interesan y tiene que ver mucho con otras disciplinas, particularmente con la ecología de poblaciones. Pero cuando hablamos de infraestructura, muy pocas veces lo analizamos como tal. Lo que estamos viendo aquí es todos los estacionamientos que hay en la ciudad universitaria organizados de diferente forma. Eso es una desfragmentación. La fragmentación del territorio ha sido una manera en la cual hemos planeado a lo largo de la historia. Pero si nosotros vemos esto, pues decimos, oye, aquí hay una desigualdad. Hay 54 hectáreas de edificios y hay 57 hectáreas para estacionamientos y 60 hectáreas para vialidades. Entonces, esto habla de que si nosotros quisiéramos reorganizar el territorio, seguramente lo haríamos de nuevas formas, agruparíamos muchas cosas para evitar esa fragmentación que existe. Pero como esto no se puede hacer, esto es solamente hipotético, hemos encontrado y estamos buscando nuevas formas para que esto suceda. Creo que lo más importante de la ciudad universitaria es saber, en términos de atracción de viajes, qué tan importante es. Y resulta que Ciudad Universitaria es el octavo distrito más importante de viajes de la Ciudad de México. Y eso no es cualquier cosa, porque la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y es la ciudad más grande del país. Y si nosotros lo viéramos aquí, nos daremos cuenta que el primer atractor de viajes en la Ciudad de México es el Centro Histórico. Ahí lo pueden ver. ¿Sí lo están viendo? Aquí es el centro histórico, luego sigue la zona de Chapultepec Polanco, luego Buenavista, del Valle, Condesa, Viveros, ¿verdad? La zona industrial y luego Ciudad Universitaria. Es decir, de 34 millones de viajes que se hacen al día en la Ciudad de México, el octavo distrito que más gente jala es la Ciudad Universitaria. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Miren, ¿desde dónde viene la gente que viene a Ciudad Universitaria? El 38%, esto es o sea, 38,000 viajes, que es el 18%, viene de Coyoacán, el 12% viene de Tlalpan y el 10% viene de Iztapalapa. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente el 41% de los viajes vienen de estas tres delegaciones, Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa. Eso es muy importante porque nos habla de los tipos de viaje y también del tiempo que la gente gasta para llegar a Ciudad Universitaria, pero también por dónde entra a Ciudad Universitaria. Y en el caso de una planeación de accesibilidad no motorizada o de otros modos de transporte, sabríamos cuáles serían las delegaciones prioritarias para que la gente viniera en modos de transporte alternativos. Estos son los viajes diarios que hasta antes de la pandemia teníamos en Ciudad Universitaria. Teníamos 139,000 alumnos y con un servicio diario de 136,000 viajes en el Puma Bus, 17,000 trabajadores, de 3,600 a 5,000 préstamos de bicicleta. Y vean este número también alarmante. ¿Ok? 25,000 académicos, pero 19,000 cajones de estacionamiento. ¿Se les hace poco o mucho esto? Mucho. Muchísimo, muchísimo. Y ahora esos estacionamientos pues no están cumpliendo ni siquiera una función de automóviles, ¿no? Es un asunto para repensar. Estos son los principales accesos a la ciudad universitaria en cantidades de miles. Como podrán darse cuenta, ¿cuáles son los principales accesos de ciudad universitaria? Aquí, a ver quién me dice. Copilco y Metro Universidad. Exactamente. Eso quiere decir que una buena parte de la gente que llega a la ciudad universitaria llega en metro. Y quiere decir que de alguna manera hace este recorrido, así como se lo estoy planteando. Aunque el sendero peatonal originalmente vaya por aquí y venga así, la ciudad, la gente que llega a Ciudad Universitaria por el metro, un buen porcentaje que llega a la que va a la facultad toma esto. ¿Saben por dónde es esto? Es por la zona de institutos. Exacto. Y además es a través de una serie de infraestructuras que no están hechas para caminantes. Pero bueno, estos son los principales accesos. Entonces, esto nos dice más o menos no solamente quién llega ahí, sino en qué magnitud y cómo debería estar la accesibilidad. El acceso más remoto es el CCH Sur. De hecho, coincidió algo porque la ciudad universitaria fue dividida hace poco por el Instituto de Geografía en 12 distritos. Y al final se dieron cuenta que no estaban tomando en cuenta realmente a CCH, que es parte de CU. Entonces el distrito 13, así como en los Juegos del Hambre, estaba totalmente olvidado, ¿no? Pero aquí llegan 17,000 personas. Digamos, más que una gran facultad, es muchísima gente.
Ahora, si ustedes ven los estacionamientos en Ciudad Universitaria, nos daríamos cuenta que derivado de la planeación que tiene efectos de fragmentación, así quedaron los estacionamientos, no como yo los puse. Lo que yo hice fue una desfragmentación. Entonces aquí ven todos los estacionamientos y pues ¿cuál es el más grande? El del estadio, ¿no? Estadio. Sí, pero lo que pasa es que los estacionamientos tienen particularidades. Por ejemplo, este que está aquí no se administra de la misma forma que este que está aquí. O este no se administra de la misma forma que el que está en medicina, y el de medicina que el que está en veterinaria o el de geografía. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos una gran cantidad de territorio que tiene diferentes formas administrativas y eso tiene un impacto en la fragmentación también del territorio aún más fuerte. Por ejemplo, este que es el de ingeniería que todos ustedes conocen, tiene una administración y este que es el del CIDI que también ustedes conocen, tiene otra administración. Entonces, los cambios administrativos tienen impactos muy significativos sobre el territorio. Este ni se diga, si no recoges tu tarjetita en las primeras 3 semanas del semestre non, ya no puedes volver a entrar hasta el otro semestre non, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No se diga los de las zonas, los de las zonas deportivas, ¿no? Que son también muy importantes. Entonces, lo que tenemos aquí es esta población en esta zona, que son por facultades. Esto es muy importante saberlo porque cuando nosotros tenemos este número de alumnos y tenemos también sus orígenes y sus destinos, nos podemos dar cuenta que en dónde viaja la gente. Un dato muy importante que les quiero dar es que solamente uno de cada 20 viajes, de cada 20 personas que llegan a CEU, hacen algo más, ya sean alumnos, académicos o trabajadores, que ir a trabajar, estudiar o a dar clases. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente hace viajes tan largos desde su casa, que es salir de su casa, llegar nada más a su área de trabajo, en este caso a su facultad, y se regresa. Solo uno de cada 20 hace un viaje más. Y esos viajes generalmente se dan al interior de Ciudad Universitaria. ¿Por qué? Pues porque puedes ir a otra facultad o puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es un tema muy importante en este sentido, la accesibilidad. Y miren nada más esto. Este, por ejemplo, es un experimento que nosotros hemos hecho en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para las rutas peatonales. Ustedes pueden darse cuenta que aquí hay un conjunto de rutas peatonales saliendo prácticamente desde paisaje, ¿no? Una de ellas, esta, ¿a dónde creen que va? Metrobús. Exactamente, pero ahí no es el Metrobús, aquí es el Tapatío A y aquí los, está el Metrobús. Y hay otras que vienen por la zona de campus, o sea, por la zona deportiva, otras que van al Metrobús cruzando la zona central del campus y otras que pasan por frente de rectoría. Y estos manchones que estamos viendo aquí realmente tienen que ver con cuestiones de contaminación, ¿no? Partículas suspendidas, PM2.5, que son las que se hospedan en torrente sanguíneo. Nosotros hicimos este ejercicio un tanto para valorar lo que nosotros creemos que es y cómo debe ser la infraestructura. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos damos cuenta nosotros, a ver, ¿cómo quito esto? Creo que, ah, bueno, ay, no sé cómo quitar el puntero. Ya está. Bueno, nosotros nos damos cuenta que cuando tenemos ciclistas, es que tiene play esto, pero no sé cómo hacerle play aquí. Ah, no, porque claro, en esta no lo vamos a ver. Pero tenemos una misma ruta en la cual nosotros podemos ver cuando alguien camina sobre una acera o sobre un sendero y te das cuenta que está respirando. Cuando está respirando PM2.5, cuando está respirando monóxido de carbono, y entonces es aquí donde se juntan las prioridades y es donde nosotros decimos que se tiene que interactuar, ¿no? Porque generalmente pues se planea de manera no holística y no solucionando varios problemas en uno. Entonces, generalmente pues esto es lo que tenemos, ¿no? Cuando hemos planeado el territorio. Ay, mírense, esta no se las marqué, pero tenemos también 14 hectáreas de banquetas y 1.4 hectáreas de ciclovía. El punto es saber si esto es mucho o es poco. ¿Qué piensan?
por ejemplo, 14 banquetas, pero ¿qué tipo de banquetas? Generalmente son aceras en las cuales no se puede caminar, o lo que decía hace un momento el maestro Marambio, ¿cuánto miden? ¿Cuál es el confort? ¿No? Entonces, para todo eso hay una serie de medidas, pero lo más importante de entender es que llevamos 500 años de planear a través de la fragmentación del territorio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo planear un nuevo modelo de territorio consensuado con los diferentes actores. ¿Por qué consensuado con los diferentes actores? Porque generalmente lo que hemos hecho ha sido darle una mayor prioridad al actor más peligroso y al actor más poderoso. Entonces, bajo este concepto, creo que es muy importante tener claro que el espacio y el territorio tienen una relación social que se va construyendo y va cambiando. Para eso nosotros hemos utilizado mucho algo que se llama cartografía social. La cartografía social lo que busca es descubrir en el imaginario de las personas su percepción del territorio. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay lugares que tienen una percepción de inseguridad y no son utilizados. Entonces, una de las herramientas importantes es construir un conocimiento desde la participación y el compromiso para descubrir este imaginario colectivo y saber por qué la gente tiene o no tiene tales o cuales conductas. Hay algunas infraestructuras que existen en la universidad y se utilizan poco, ¿no? Estos son algunos de los principios de la cartografía social. No me voy a detener mucho en ellos porque ahora no lo podemos hacer, pero normalmente lo hacemos. Incluye desde el trabajo de campo, trabajos grupales, entrevistas, derivas, observación participativa, entrevistas abiertas, encuestas. Y este es un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Ya reconocen aquí el lugar, ¿no? Entonces, generalmente nos ponemos con un mapa de ciudad universitaria que tiene unos magnetos y hemos ido de facultad en facultad a lo largo de los últimos años buscando información sobre cómo la gente percibe el territorio y cómo la gente lo vive, que eso es algo muy importante. No es lo mismo cómo lo vive él que cómo lo vive ella, o cómo lo viven los que están atrás que cómo lo viven los que están aquí al lado. Esto depende en buena medida de la capacidad de accesibilidad. Y la accesibilidad se define como la capacidad que un individuo, independientemente de su estado físico, de su estado de salud también, o de su estado económico, social, tiene para acceder a un bien o a un servicio. Y esto es como mucha gente, por ejemplo, puede ver el campus, ¿no? Entonces, pues miren, hay de todo, ¿verdad? En el campus, ya lo saben, también hay fiesta, pero también hay también algunas sensaciones, que algunas son interesantes, pero otras, pues a la gente no le gustan, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cómo nosotros planeamos el territorio. Y en el caso de la ciudad universitaria, saber también de quién es el territorio. Nosotros decimos que es una ciudad universitaria, pero en muchos sentidos no es una ciudad universitaria porque pues no tiene siempre una ciudadanía. Estos me gustan mucho porque si los leen, realmente dicen mucho que la gente no te diría si se lo preguntaras, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como poesía de refrigerador y nos ha servido muchísimo para conocer las diferentes zonas de la ciudad universitaria y cómo la percibimos y por qué algunos lugares se utilizan más que otros, ¿no? ¿Por qué son importantes los mapas? Los mapas son importantes porque nos ayudan a conciliar. Esta es una película que a lo mejor algunos de ustedes vieron, que se llamó Una mente brillante, pero que básicamente lo que estaba buscando era a través de una teoría que se llama teoría de juegos, conciliar concretamente las diferencias. Es como un divorcio, pero con arreglo, ¿no? Porque si no se cumplen los acuerdos, a todos les sale más caro. Entonces, un poco la cartografía social sirve para esto, para reconocer las interrelaciones de los diferentes actores y llegar a una propuesta interesante en el manejo del territorio. Hay muchos mapas, hay muchos tipos de mapas que sirven para reconocer principalmente conflictos, porque generalmente los mapas y la cartografía en el siglo XX se hacía desde arriba, ¿no? Es decir, sin preguntarle a la gente, pero hoy en día que tenemos una gran cantidad de factores sociales y ambientales que se interrelacionan entre sí, es muy importante que conozcamos nosotros esta interrelación entre conflictos y potencialidades. Generalmente la cartografía social lo que descubre son conflictos, pero no solamente conflictos, la mayor parte de los conflictos son entre población y población, población y Estado, población y capital y población y naturaleza. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos propiamente de un sistema social para navegar, pues lo que necesitamos encontrar realmente son las redes a veces de poder que subyacen y la percepción que hay. Entonces, tiene que ver también con un tema de psicología. No me meto mucho a fondo, pero es importante
visualizar las relaciones de poder y territorio, sobre todo en arquitectura, que son muy evidentes. Nosotros hicimos un estudio que les platicaba Michelle para una titulación en el laboratorio que terminó siendo una publicación de una chica, Fer, que se tituló, y ella lo que estudió en este caso fue el paisaje urbano e infraestructura verde para estacionamientos y zonas peatonales en Ciudad Universitaria. Es este estudio en el cual ella se puso a seguir a los caminantes que iban a la Facultad de Arquitectura, que salían del metro, iban a la Facultad de Arquitectura y viceversa. Y una cosa que nos llamó mucho la atención en esta distribución del territorio eran los estacionamientos. El tema de enfoque que ella utilizó fueron los estacionamientos y generó una serie, pues, de investigaciones más de orden cualitativo que cuantitativo, aunque también las hubo, y nos empezamos a dar cuenta por qué la gente caminaba sobre los estacionamientos y qué era lo que la gente prefería, qué era lo que la gente le pondría a sus trayectos sobre los mismos estacionamientos y una serie de valores cualitativos. Entonces, les voy a dejar, les voy a mandar también con Michelle la liga a esta publicación para que la puedan ver porque les puede servir muchísimo, ¿no? Hay una serie de criterios cualitativos que creo que sería lo más interesante en torno al tema de infraestructura verde. Ahora me voy a meter a ese tema un poco más adelante. Pero una de las cosas que también hicimos, que me parece interesante, fue analizar la importancia del cómo llegar a los lugares. Hay toda una estrategia de diseño arquitectónico y de diseño gráfico, de grafismo y de comunicación que en muchos otros países se ha utilizado de mucho tiempo atrás. Nosotros en México hemos sido muy malos para esto. Generalmente cuando queremos información nos paramos a alguien, al lado de alguien y le preguntamos, es decir, tenemos una cultura muy verbal. Sin embargo, eso no, es muy poco eficiente para la navegación urbana. Para la navegación urbana, conocida en inglés como wayfinding, hay toda una estrategia, ¿no? Por ejemplo, están viendo este mapa, que es un mapa de accesibilidad, que tiene un radio propiamente en isocronas de cuánto me toma llegar aquí o cuánto me toma llegar acá. Y aquí tiene básicamente los tiempos. Pero hay ciertas características que tiene que tener la navegación urbana. Primero, para que sea eficiente, tiene que ser reconocible. ¿Qué quiere decir eso? Que sea no solamente evidente, sino que la gente sepa de qué se trata, que estamos navegando, ¿no? Entonces, para eso hay algunos temas muy específicos de representación gráfica, de colores y de displays, ¿no? Lo segundo es que tiene que estar hecha para todos los idiomas y para todas las culturas. Tiene que ser para gente de 8 a 80 años y tiene que ser redundante. ¿Qué quiere decir redundante? No que esté atascada, sino que constantemente la veas, ¿no? Que la reconozcas y que siempre esté presente, redundante. Tiene que tener visibilidad, tiene que tener iluminación y tiene que tener un mismo diseño ad hoc al paisaje. Fíjense, en la ciudad universitaria hemos tratado de hacer esto de manera muy tímida y es uno de los lugares donde toda la gente que llega aquí a CEU se pierde, ¿no? Sobre todo aquí en Metro CEU, seguramente les ha tocado ver la cola enorme del Pumabús y fíjense el impacto que esto tiene de mucha gente que no sabe que en lugar de esperar el bus 10, porque hay días, pero si tan solo, nosotros hemos calculado que si tan solo un 10% de la gente que hace fila en el Pumabús decidiera caminar, que es el promedio que se calcula que podría ir caminando a sus destinos en la mitad o en la tercera parte del tiempo, el Pumabús sería muchísimo más eficiente, porque se detendría menos y tendría menos gente, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto muy importante, la caminabilidad. Hay estándares para la caminabilidad. Voy a pasar brevemente a otra presentación que tiene que ver con lo que les estoy platicando. Miren. Yo tengo una duda. Sí. No me queda muy claro a qué se refiere fragmentación y desfragmentación. Muy bien, qué bueno que me lo preguntas. Mira, el territorio ha estado fragmentado principalmente porque hemos decidido construir de tal forma que nosotros ponemos las cosas donde estéticamente más nos gustan o donde más se necesitan en algún momento. Pero eso ha tenido un efecto de fragmentación sobre el ecosistema. ¿Qué quiere decir? Que todos estos territorios, todos estos estacionamientos que tú ves, que están regados en el territorio, evitan
que las distintas especies vegetales y animales puedan estar en comunicación, ¿no? Nosotros contamos con una reserva que está aquí, en el lado izquierdo, ¿no? Aquí donde estoy moviendo el puntero, pero esa reserva está aislada y también está aislada acá. Está aislada principalmente por la Avenida de los Insurgentes, pero está aislada principalmente por la gran cantidad de caminos que hay y estacionamientos. Ustedes seguramente al llegar temprano a la Facultad de Arquitectura, ustedes que sí les tocó ir, alguna vez se encontraron con un tlacuache. Pues esos tlacuaches viven en los diferentes relictos que hay y llegan a cruzar en la ciudad universitaria, porque la ciudad universitaria se cierra de noche, ¿no? Entonces se van a comer a la cafetería de arquitectura, se van a comer al Cibarium, se van a comer a ciencias, etcétera. Pero estos pequeños animalitos o esta fauna, al igual que la, la, la flora, está dividida por este tipo de infraestructura que se regó en el territorio. Como nosotros no podemos volver a articular el territorio como lo estoy yo haciendo en este caso aquí, lo que necesitamos son buscar nuevas formas que en este caso son conocidas como infraestructura verde. La infraestructura verde, uno de los ejes principales que tiene son 4. Tienen que ver con la movilidad, el espacio público, el agua y la biodiversidad. Entonces, lo que busca la infraestructura verde es que el paisaje vuelva a retejerse, que vuelva a tener una funcionalidad tanto física como ecológica y ecosistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que puedas tener una conectividad entre especies e interespecies. Y la verdad es que el reto es muy mayor, porque ¿cómo vamos a diseñar? Y es donde realmente el paisajista tiene una ventaja comparativa con todos los otros profesionales, porque tiene que ver con la posibilidad de un nuevo diseño que integre las diferentes especies. Entonces es un diseño interespecies y es un diseño comunicativo entre todas las especies. No sé si me explico un poco más. Sí, un poco mejor. Un poco mejor, pero bueno, les sigo platicando un poquito sobre el tema de la fragmentación y por qué es importante hacer algo en contra de la fragmentación y por qué realmente el diseño tiene una ventaja comparativa. El diseño es muy importante porque uno de los graves problemas que tenemos sí tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Pero una de las soluciones tiene que ver con un tipo de diseño que logre integrar el territorio para que vuelva a cumplir otra vez sus funciones ecosistémicas, ¿no? El tema conocido como infraestructura verde lo que busca es eso, a través de un principio de enfoque ecosistémico, es decir, viendo las diferentes partes del sistema como un todo, trabajando multiescalarmente, es decir, que si yo puedo hacer algo para que haya una continuidad vegetal, a lo mejor a lo largo de un estacionamiento, en una pequeñísima escala o en una gran escala, ¿no? Que pueda yo con una sola intervención generar 3 o 4 beneficios para el ambiente, ¿no? Eso también tiene que ver con que nos alcancen los recursos. Tiene que ver con los principios de resiliencia urbana y también los principios de diseño colaborativo, es decir, preguntarle a la gente qué piensa de las cosas, ¿no? Que la gente se involucre. Entonces, yo les voy a dejar también esta página, ahorita se las voy a poner en el chat para que ustedes la chequen y puedan ver un poco cómo empezar a diseñar bajo un modelo de infraestructura verde que en lugar de fraccionar, de dividir el territorio, de cortarlo, busque a través de pequeñas acciones muy puntuales juntarlo, ¿no? Hay mucha información aquí en esta página. Esta es una plataforma que hemos hecho en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde junto con la SEDATU y la Agencia Alemana para la Cooperación y van a encontrar mucho sobre este tema, ¿no? A lo largo de la plática, pues no me puedo meter a todo esto, pero sí les puedo enseñar algunas de las cuestiones que toca específicamente en cuanto al diseño. Por ejemplo, aquí hay una serie de jardines infiltrantes que tienen un impacto sobre el medio ambiente fenomenal, porque no solamente logran captar el agua, sino logran generar un microclima. Entonces, esto ayuda a la diversidad y a la biodiversidad urbana, que en realidad poco se habla. Pero también hay otros temas muy importantes que tienen que ver con la producción de alimentos. Si se fijan, aquí tenemos una serie de huertos. Todos estos son considerados como proyectos de infraestructura urbana. O que es una cancha que tiene 2 funciones. Además de ser una cancha que está entre 2 escuelas, una pública y una privada, es un lugar que cuando llueve se inunda. ¿Y para qué se inunda? Pues principalmente para generar una filtración al subsuelo de manera lenta y que se logren realmente pues mejorar no solamente la calidad del acuífero, sino la cantidad, porque el 70% del agua que extraemos en la Ciudad de México viene del manto acuífero. Pero también hay otros proyectos como que es un parque lineal que curiosamente está al lado de
o el Parque de los Coyotes, que seguramente algunos los conocen, pero también a nivel nacional hay otros muy interesantes, ¿no? Como los jardines botánicos, es el de Culiacán. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar por allá. Entonces, este es el tema de la infraestructura verde, que considero que es muy importante que lo puedan ustedes checar, porque la infraestructura verde es una nueva manera de planear el diseño y de generar a través de la movilidad, el espacio público, el manejo del agua y la biodiversidad, una nueva integración del territorio. Esto es fundamental, por lo menos en el diseño, porque esto, a diferencia de otros profesionales, no lo van a hacer nadie más que los arquitectos y particularmente los arquitectos paisajistas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Miren, por ejemplo, esta fotografía que les estoy pasando aquí tiene que ver con el ejercicio de una tesis que hicieron en el laboratorio 4 chicas, y este era un ejercicio que tal vez ustedes ya no vieron porque ya tiene un par de años o 3 años, pero básicamente lo que buscaba era que a través del retiro de cajones de estacionamiento se pudiera buscar un espacio público agradable, que se pudiera tener tal vez algo relacionado a la biodiversidad, tal vez algo relacionado al manejo del agua, y que pudiéramos realmente empezar a generar esta desfragmentación a través del diseño. Es decir, hoy en día hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer, porque nosotros estamos pensando ahora no solamente en Ciudad Universitaria, sino también, ahorita están pensando en su proyecto al interior de Ciudad Universitaria, pero también sería interesante ver cómo ven en este mapa, cómo Ciudad Universitaria también tiene un impacto alrededor. Es decir, si podemos hacer pequeñas escalas, pequeños proyectos al interior de Ciudad Universitaria para unirlo peatonalmente, para que exista una movilidad más suave, que permita el tránsito de otras especies y la coexistencia de las diferentes especies vegetales y animales, también lo vamos a poder hacer después con otras reservas, ¿no? Y entonces ya podemos empezar a plantear en una macroescala. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto tiene que ver con la restauración del ecosistema como tal. Y eso tiene que ver básicamente con la capacidad de conectividad entre las especies vegetales y las especies animales. Pero básicamente, ¿quién lo va a hacer? Pues alguien que trabaje en el diseño. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver Ciudad Universitaria y podemos ver el Pedregal de Santo Domingo y el Pedregal de Barragán, ¿no? Entonces, podemos ver grandes diferencias en términos de densidad y geodemográficas, pero hay algo que las une entre sí, y es la necesidad de que el paisaje original pueda realmente restaurarse para brindar los servicios ecosistémicos. Estas pequeños sombreados azules que ustedes ven aquí tienen que ver con un modelo de accesibilidad, y lo que está en blanco es lo que está menos accesible. No se ve mucho por el tamaño, pero hay un degradado. Entonces, lo que está en un color más sólido es lo que puedes acceder desde este centro a 5 minutos, a 10 minutos o a 15 minutos. En realidad, esto es muy importante conocerlo porque nuestros hábitos para caminar nos dicen a dónde podemos ir y a dónde no podemos ir o a dónde no queremos ir. En el caso de Ciudad Universitaria, nosotros hemos dividido Ciudad Universitaria en una especie de subdistritos, y esto sería muy importante que estos subdistritos se pudieran conectar entre sí. Para eso, lo que ustedes tienen que conocer en una primera instancia es cómo estamos en la Ciudad Universitaria, cómo nos movemos y quiénes somos. Miren, por ejemplo, es la encuesta de movilidad de Ciudad Universitaria de los alumnos de la Facultad de Arquitectura, académicos y trabajadores, ¿no? Y es muy reciente porque se hizo al inicio de la pandemia. Aquí lo que nos podemos ver nosotros es que los alumnos, probablemente algunos de ustedes la contestaron seguramente. Pero miren este dato, ¿dónde viven los alumnos de la Facultad de Arquitectura? Aquí tenemos una serie de distritos que podemos ver en toda la zona metropolitana y nos podemos dar cuenta que muchos no viven lejos, sino viven lejísimos. Y solamente una parte muy menor puede llegar a través de un sistema de transporte. ¿Por qué es importante conocer esto? Solamente el 16% llega tomando un pecero, llega a CEU desde su casa, ¿no? O desde la estación del pecero. Y un 34% llega en 2 modos. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos modos son tomar un pecero y luego tomar el metro. Entonces, ahí nos está diciendo qué nos sirve también para planear y qué es importante. 3 modos, 31%, el que toma tal vez 2 peceros
y el metro, ¿no? 4 modos, 9%. Pero también esto nos habla no solamente de los modos, esta información es libre, ustedes van a tener acceso para que la puedan consultar, sino nos dice también por dónde llegamos. Fíjense, el último modo de transporte para Ciudad Universitaria es el metro. Y luego le sigue el colectivo, luego le sigue el auto, o sea, mucha gente sigue llegando en auto. Otro que es muy importante es el taxi y el camión. Pero esto nos da una idea de que cuando la gente llega, ha gastado una gran cantidad de esfuerzo, de tiempo, de dinero, ¿no? Por ejemplo, cuántos tienen bicicleta, cuántos tienen auto, cuántos tienen motocicleta. Y también nos dice sobre los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un mapa de quiénes podrían llegar en bicicleta. Pero fíjense nada más los tiempos. Esto es probablemente de lo más significativo. Y es que el promedio de tiempo de traslado hacia la Facultad de Arquitectura es de 81 minutos. ¿Cuánto es eso? Ida y vuelta, dedicado de tu vida diario a transportarte. A ver, hagan cuentas. 160 minutos. ¿Cuánto es? En promedio. 2 horas, 40 minutos. 2 horas, 40 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer en esas 2 horas? O sea, cuando llegas a Ciudad Universitaria, lo que menos quieres es caminar. Entonces, es algo también muy significativo. Solamente quieres caminar a lo que te quede a no más de 15 minutos. Entonces, eso es muy importante, pues se los decía Alejandro Marambio, la gente no mide las distancias, la gente lo que mide es el tiempo, porque el tiempo es lo más valioso. Pero hay gente que también, imagínense que hay quien hace 210 minutos para llegar a la facultad y 210 minutos para regresar a su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, está disfrutando ahorita de la pandemia, seguramente. Entonces, imagínense, este es los tiempos de traslado según el mapa de dónde vive la gente. Pero imagínense que hay quien vive aquí arriba en Hidalgo, pero también hay quien vive aquí en Cuernavaca, en Morelos, hay quien vive en Toluca, pero tan solo en la Ciudad de México, si se fijan, el grueso está en la periferia, prácticamente en el Estado de México. Entonces, generar una mayor accesibilidad también tiene que ver con los horarios, los aforos y las entradas. O, por ejemplo, ¿dónde comen los alumnos? Y esto ya tiene que ver con el diseño. Fíjense nada más. La mayor parte de los alumnos lleva su propia comida. Les pregunto yo a ustedes, siendo la universidad un lugar hermoso, ciudad universitaria, ¿hay rutas donde tú puedas decir, mira, me voy a hacer mi picnic allá? Propiamente no hay rutas, la gente las utiliza, pero no hay ninguna señalización, ¿no? Entonces, luego, pues, algunos, el 29%, pues a la garnacha, ¿no? En un puesto semifijo. A lo mejor otros en una cafetería, y así vienen y así vamos, ¿no? Entonces, también esto tiene que ver con los hábitos, y la planeación es muy importante, los hábitos es muy importante conocerlos para la planeación. Esto también tiene que ver con algunas cuestiones que seguramente serán más de interés por el acceso a los sistemas de cómputo, etcétera, etcétera, pero nos pueden ayudar un poco a planear. Yo tengo la impresión de que lo que ustedes están haciendo aquí son un conjunto de rutas que van a ir modelando a lo largo del tiempo y realmente el tema de la infraestructura verde les puede servir mucho porque les daría como la oportunidad para saber que cuando ustedes van a diseñar, no solamente van a diseñar para que la gente se pueda mover, sino a lo largo de esos espacios pueden ir diseñando cosas que tengan que ver con el espacio público, con el manejo del agua, ya sea la captación, la filtración o el mismo tratamiento, y la biodiversidad. Si nosotros podemos juntar estos 4 demandas urbanas, estaremos generando una propuesta principalmente de integración de los servicios ecosistémicos. De ahí del tema de la fragmentación y la desfragmentación. Es decir, ¿cómo podemos, en el caso de arquitectura y paisaje, hacer algún tipo de infraestructura que no solamente evite que el paisaje se fragmente, sino que realmente promueva la unión del mismo paisaje? Y en ese sentido, estoy buscando algo que les quiero enseñar aquí. En los últimos tiempos ha habido algunos cambios en Ciudad Universitaria. Por ejemplo, saben que hay una ciclovía, ¿verdad? Saben que hay una ciclovía que se hizo emergente, ¿no? ¿Alguien ha visto la ciclovía emergente de Ciudad Universitaria? De Insurgente Sur. Sí, sí la he recorrido. Bueno, esa ciclovía se va a quedar, pero también estoy buscando unos carteles, espérenme. Si quieren, vamos platicando y vamos dedicando esto
estos últimos minutos mientras